a todos, la verdad que es un súper placer poder estar aquí hoy para presentar este programa de certificación en el modelo de relaciones laborales que hemos desarrollado no solamente con mucho cariño, sino también con mucha profundidad en el marco de todas estas reformas que hemos venido viviendo, tanto en la Ley Federal del Trabajo como todas estas nuevas regulaciones que están apareciendo alrededor de la subcontratación, el teletrabajo y por supuesto los temas colectivos. Estamos lanzando hoy, y la verdad que es un gusto que nos acompañen para esto. Este nuevo programa es un programa pensado más allá del tema legal, más allá del tema jurídico, en un programa muy práctico, enfocado justamente en los impactos que pueden existir en tu empresa alrededor de todos estos cambios y pensado justamente de manera integral por abogados de primerísimo nivel, pero también profesionales de recursos humanos que nos están sumando su experiencia en este proceso. Entonces, la verdad que estamos súper contentos de poder lanzarlo y compartirlo contigo el día de hoy. Y bueno, básicamente para contarles de qué se trata, pues dentro del marco de la escuela laboral que se ha desarrollado en De la Vega y Martínez Rojas, tenemos este nuevo programa que es nuestro primer programa de certificación. Es un programa que lo que busca justamente es tratar estos temas claves y apoyar tanto a la persona de relaciones laborales, al responsable legal de la compañía o a la cabeza de recursos humanos de la organización, justamente en no solamente los conocimientos, sino las habilidades críticas de pensamiento, prácticas de ejecución, justamente para implementar esta estrategia laboral tan importante con un enfoque preventivo, pero también listos para enfrentar pues estas crisis y todos estos temas que vamos a estar viviendo o que ya estamos viviendo en el marco de los cambios laborales. En ese sentido, el programa tiene 4 módulos, la verdad que lo hemos pensado para que vayamos digiriendo todos estos impactos. Y creo que una de las diferencias grandes que tiene este programa hoy es que justamente combina elementos de mejores prácticas, de temas que nos han pasado en la vida real y que nos ayudan mucho a que tú puedas trazar un camino dentro de tu organización, a que puedas realmente aterrizar estos temas en un plan de acción. Y ese plan de acción pues va a estar acompañado por expertos. Entonces creo que es un tema diferente a lo que normalmente se puede encontrar en términos de capacitación. La segunda diferencia, que creo que es increíble, tiene que ver con las alianzas que nosotros tenemos hoy en la firma con diferentes despachos alrededor del mundo y especialmente con el despacho en Estados Unidos, que básicamente tiene pues esta visión, digo yo, del otro lado de la frontera, en términos de las exigencias de las autoridades, en términos de las expectativas del gobierno y por supuesto de las organizaciones colectivas en Estados Unidos alrededor del cumplimiento. Por lo tanto, creo que vamos a tener una perspectiva bien integral. Entonces, les contaba los 4 módulos. El primero tiene que ver con los cambios en la justicia individual, estas nuevas autoridades que están entrando en el ruedo de los temas laborales, justamente también el tema de conciliación, que venía siendo un tema ya, pero hoy nos encontramos con la conciliación como un paso obligatorio que además define nuevos tiempos dentro del proceso judicial y que creo que es bien importante conocerlos. Y también pues el cambio, por supuesto, al manejo de los tribunales laborales en estos procesos que anteriormente manejábamos en la Junta. Entonces creo que ese primer módulo nos deja una visión muy clara que incluye por supuesto ejercicios que nos pueden ayudar a entender, perdón, a entender qué cambios tenemos que hacer dentro de los procesos de la empresa para cuidar las contingencias que se nos puedan presentar. El segundo módulo a mí personalmente me gusta mucho porque es mi tema, es el módulo colectivo, es el módulo de los cambios en el derecho de asociación, en la libertad de negociación. Y aquí básicamente vamos a hablar de los temas que aunque no queremos enfrentar, tenemos que saber cómo hacerlo, tenemos que hablar de conflictividad, de huelga, pero también tenemos que hablar de legitimación, de negociación colectiva, de contratación. Creo que ahí nos vamos a encontrar temas súper interesantes. Además le hemos metido ejercicios y casos reales de cosas que hemos vivido, de las guerras que hemos enfrentado, todas estas cicatrices laborales que tenemos todos, creo que nos han servido para compartir estas experiencias. Y creo que va a ser un módulo que además te puede dar una visión muy práctica de los pasos que hay que dar para prepararnos, para capitalizar y aprovechar los tiempos de la reforma. El tercer módulo es un módulo, yo diría que súper importante y probablemente de los módulos que trae los cambios claves. Justamente este es el módulo que estamos haciendo en conjunto con el despacho de Estados Unidos, que es el módulo que tiene que ver con los mecanismos de respuesta rápida, todos estos temas binacionales y en algunos casos, bueno, hasta con Canadá incluido alrededor del TEMEC,
todas estas reglas que se establecieron dentro de los acuerdos de libre comercio que se firmaron en su momento y que hoy definen la forma en que se administra el tema laboral en México. Creo que es bien importante conocerlo, por supuesto, para los sectores prioritarios, automotriz, minero, etcétera, pues va a ser fundamental, pero creo que es bien importante que todos lo veamos y lo entendamos a profundidad, porque pues ya los conflictos laborales o las diferencias laborales en México no son un tema interno. Desafortunadamente creo yo que tienen otras implicaciones, pero afortunadamente en el módulo vamos a poder entender qué impacto puede tener esto en el negocio, quiénes deberían estar involucrados en la estrategia laboral y qué debemos hacer para prevenir llegar a un tema, por ejemplo, de reclamo a ese nivel, que creo yo que el mejor plan en ese sentido es nunca tener que atender un reclamo de este estilo, pero es importante conocerlo y saberlo prevenir. Creo que es uno de los temas claves. Y el cuarto módulo es un módulo muy diverso, es un módulo que además creo que tiene mucho que ver con la actualidad laboral. Estamos hablando de subcontratación, de teletrabajo. Tocamos, por supuesto, el tema de la NOM 30, que salió a la luz porque empezamos a conocer a la NOM 35. De pronto nos dimos cuenta que las inspecciones realmente estaban en esta norma de salud y seguridad en el trabajo. Y básicamente es un módulo muy práctico porque creemos que en el mercado hay mucha capacitación y mucha formación, pero lo que hemos querido desarrollar con este programa es justamente las herramientas que necesitas para poder enfrentar todas estas cosas que vamos a vivir. Entonces, la verdad que esperamos que les guste este programa, que se animen a acompañarnos. Lo hemos disfrutado mucho en este diseño, sentimos que es un bebé que realmente nos tomó 9 meses darlo a luz, pero hoy lo estamos lanzando y compartiendo con ustedes realmente en un esfuerzo, yo diría que muy auténtico, muy natural y con muchas ganas de que realmente crezcamos todos en el manejo de los temas más importantes a nivel laboral. Entonces, si tú en tu organización tienes este desafío de definir esta estrategia, de participar dentro de los temas claves de la agenda del negocio, con los conocimientos claves, pero también con las herramientas más importantes para poder desarrollar una buena sostenibilidad en estos temas del trabajo, pues yo creo que esta es justamente la herramienta que estabas esperando. Esperamos de verdad que consulten nuestra página. Vamos a estar publicando a través de qué links te vas a poder conectar para poder conocer un poquito más de los expertos del programa, de quienes vamos a estar participando como facilitadores también, y justamente pues te animes a participar con nosotros. Esperamos de verdad que les guste mucho y mil gracias, y le damos paso ahora a la siguiente parte del webinar, que va a estar muy divertida. Es un honor estar con nuestros amigos, nuestros clientes y colaboradores, colegas, pues viendo ya en el último tramo de lo que es la implementación de la reforma laboral en materia de subcontratación. Vimos que era una necesidad el tener contacto con todos ustedes, pues dada la evidente inicio de vigencia de esta reforma en materia de subcontratación. Empieza ya el 1 de septiembre y bueno, pues tenemos ya todos el tiempo encima. Vemos ya cierta desesperación en muchas empresas que no han podido obtener el REPSE. Entonces, dividimos esta plática tratando de hacerlo lo más práctico posible, compartiendo con ustedes nuestros criterios jurídicos con respecto a lo que es el nuevo marco normativo. Empezaré con la parte técnica laboral. Después le pediré a mi socia, la licenciada Jimena Sánchez, que hable respecto a los trends, a los retos que hemos tenido apoyando a nuestros clientes en la obtención del REPSE. También, ¿qué pasa si no tengo el REPSE? ¿Qué alternativas tengo para el día ya 1 de septiembre? Y finalmente, mi socio y amigo Ricardo Martínez Rojas, pues va a hablar respecto a la materia complementaria de seguridad social y algunas disposiciones fiscales, así como algunos medios de defensa que pudieran requerirse con este proceso. Si iniciamos a la presentación, creo que es Elisa la que tiene. Si puede poner el primer slide, por favor. Vamos a hablar primero respecto al contenido de la reforma, el inicio de vigencia de la misma, ¿verdad? El texto jurídico respecto a la prohibición
de subcontratación. Hablaremos de lo que ha sido el gran dolor de cabeza de interpretación, lo que son las obras y servicios especializados. Elisa, la siguiente, por favor. Especializadas, el tema de sustitución patronal. Vamos a ver sobre las preguntas, algunas preguntas claves para definir cuándo estamos en presencia de subcontratación laboral. El aspecto complementario de estas, pues de esa reforma, que es el impacto a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Bien, pues esto se inicia, ¿verdad?, en el diario oficial de la Federación del 23 de abril del 21, viernes, la siguiente, por favor, 23 de abril del 21, en el que se publica la reforma. Se establece, pues en un principio, ¿verdad?, pues el término de 90 días para la iniciación de vigencia. Después, en el diario oficial del 31 de julio, se habla de esta prórroga hasta el 1 de septiembre. Es una reforma multijurisdiccional porque impacta, pues, o modifica tanto el Código Fiscal de la Federación, como la Ley del Impuesto sobre la Renta, como la Ley del Impuesto al Valor Agregado, amén de la Ley del Seguro Social, ¿verdad? Y pues es un análisis, es una triangulación que existe principalmente entre Secretaría del Trabajo, entre el Seguro Social y finalmente el SAT, con objeto de tener un filtro importante para prohibir la subcontratación laboral. Lo que hemos visto que esta reforma en su origen, pues a lo mejor si queremos darle cierto beneficio, se trata de una reforma positiva. Creo que en la medida en la cual limita pues estas prácticas indebidas de simulación, en el que empresas de las conocidas como factureras, pues se volvió un deporte nacional el hecho de emitir facturas para justificar una serie de gastos y omitir pago de cuotas sobre patronales, seguros sociales, ISRs, etcétera. Y la realidad de las cosas es que con los filtros que establece el REPSE y con la información que tiene que proveerse, sí estimamos que si no se va a eliminar, por lo menos se va a reducir de manera importante estas prácticas indebidas. También creo que es positivo, si lo vemos desde el punto de vista nacional, en el sentido de que se elimina la práctica de lo que conocemos como el insourcing, y bueno, esto necesariamente detona en una mayor participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, porque muchos grupos empresariales en el país pues utilizaron la estructura de empresas operadoras sin trabajadores y empresas prestadoras de servicios del mismo grupo. Y bueno, pues cuando la norma es clara, pues es fácil el cumplimiento. Es decir, podemos o no estar de acuerdo con la reforma, pero hay claridad en cuanto a lo que puedo y lo que no puedo. Si puede, Eli, la siguiente slide, por favor. Entonces, en el artículo tercero, ¿verdad?, establece en cuanto a los criterios para que se den de alta las empresas quienes realizan obras o servicios especializados. Este periodo originalmente eran 90 días, aquí se ve la primera práctica discriminatoria, porque como lo hemos defendido en los diversos amparos que hemos presentado, al sector público se le dio 1 año para implementar esta reforma, que implica muchas veces el establecer un modelo de negocios diferente. Y entonces, pues es una de gran calado la modificación de los esquemas de contratación. Se habla en que en el Seguro Social, en el outsourcing, hay algo así como 5 millones de personas, de las cuales habían migrado a las empresas operadoras la mitad. Entonces, muchas empresas todavía no han podido cumplir con estas disposiciones, y haberlo acotado primero a 90 días y después extender 1 mes más, consideramos que sigue siendo insuficiente el término. Sin embargo, pues ya no hay forma
de poderlo prorrogar de otra manera. Y bueno, el artículo tercero transitorio habla de estas empresas que se van a dedicar a la prestación de obras o servicios especializados, que ese ha sido realmente el gran problema, porque lo que analizábamos en la parte positiva, cuando ya empieza el detalle de la implementación, hay una total y absoluta confusión de los diferentes factores, ¿no? Y es un poco lo que queremos razonar durante este análisis y ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que vamos a hacer cuando empiecen las inspecciones del trabajo. Jimena les va a hablar ya de ciertas experiencias en donde se obtiene el REPSE y en términos de días tenemos las inspecciones del trabajo para verificar que la información que se proporcionó fue la correcta. Pero bueno, no nos anticipemos. En el cuarto transitorio se habla sobre este periodo que también se extendió hasta el 1 de septiembre, en el que se exenta a las empresas quienes se lleven a cabo la transferencia de los empleados de la empresa B a la empresa A para que la empresa A continúe con la explotación de los servicios a través de una figura que en su origen es una figura de protección al trabajador. Esto es, la sustitución patronal es una figura jurídica con la cual se protege a los trabajadores para que las empresas no dejen de tener bienes, queden insolventes y no cumplan con las obligaciones patronales frente a los trabajadores. Entonces, se habla este término en el que sin transferencia de activos pues, se pueda migrar a través de la sustitución patronal. La sustitución patronal es algo así como una subrogación, cambio del acreedor, del patrón cambia, es la misma relación jurídica, por eso no se impacta la antigüedad, no se impactan las condiciones de trabajo, se sigue esa misma relación jurídica con el ánimo de continuar con la explotación de los bienes. Entonces, como se complica muchas veces por el aspecto fiscal la transferencia de los activos en términos del artículo 290 de la Ley del Seguro Social, se exentó de ese requisito y simplemente con el aviso a que se refiere el artículo 41 sea suficiente para justificar la sustitución patronal. En la sustitución patronal no se requiere del consentimiento de los trabajadores y esa es la bondad de esta alternativa. Pero bien, entremos ya en materia respecto a lo que podemos hacer en vísperas ya de la evidente y eminente inicio de vigencia de estas reformas en materia de subcontratación laboral. Por favor, la siguiente, el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo es claro, yo creo que es una claridad meridiana en el sentido de lo que está prohibido. Está prohibido la subcontratación laboral, todos lo entendemos, la define, dice que cuando una persona física o moral proporciona o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. ¿Qué quiere decir? Se traduce en términos prácticos. Bueno, se acabó el insourcing y se acabó el outsourcing para actividades core business, para que las empresas de capital humano pues no puedan prestar esos servicios. Entonces, esto es claro y hemos visto con sinnúmero de clientes de que pues hay que cumplir, nos guste o no nos guste, y entonces hemos hecho una migración importante de los trabajadores de las prestadoras propias hacia las empresas operadoras y de las empresas de outsourcing de capital humano también hacia las empresas operadoras o las que generan la utilidad, atendiendo a que son materia del core business, ¿no? Lo que se permite, de acuerdo con esta disposición, pues es que las agencias de empleo pues sean eso, ¿no? Que puedan participar tanto en el reclutamiento, en la selección, en el entrenamiento, en la capacitación, en la administración de la nómina, etcétera, y pues siempre y cuando ellos no sean los patrones y el beneficiario de los servicios pues sea el patrón real de estos trabajadores. Yo creo que cuando una norma es así de clara, nos guste o no, es de fácil cumplimiento. Y luego, bueno, pues la sanción, si no lo haces y violas el tema de la subcontratación, amén de las sanciones que hablará Ricardo más adelante, tenemos que hay una sanción por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el que se puede sancionar desde el punto de vista económico a las empresas, tanto a la que preste los servicios como a la beneficiaria de los mismos, con sanciones económicas de hasta, como lo menciona aquí, 50,000 UMAS, que dicho en términos de pesos centavos, estamos hablando de alrededor de 4 millones de pesos, tanto el que presta el servicio
como al que recibe el servicio. Creo que es importante tener esto en mente porque estamos ya viendo una serie de inspecciones del trabajo. Si ustedes se fijan bien, el artículo primero que vimos respecto al transitorio habla de que inicia su vigencia a partir del día siguiente. Esto es, en materia laboral, esto ya es vigente. Que las sanciones o por pactos políticos nos dieron primero 90 días y lo extendieron luego un mes más, eso es otra cosa, pero técnicamente hablando, esta reforma laboral está en vigor desde el día siguiente de su publicación. Esto es a partir del sábado, si no mal recuerdo, era sábado 24 de abril de este año. Si vamos a la siguiente, Eli, el tema se inicia y la discusión inicia con el artículo 13. Bueno, aquí empezamos lo que sí se puede. Ya nos dijeron que la subcontratación está prohibida, el insourcing y el outsourcing está prohibido y es poner a disposición personal propio en beneficio de otra. Lo que sí se puede está en el artículo 13 y dice, oye, sí se puede la subcontratación de obras o servicios especializados que no formen parte del core business. Y define el core business. El core business es que no forme parte de tu objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de esto. Y bueno, pues entonces hemos estado en un proceso durante estos 4 meses de acotar los objetos sociales a las actividades reales que realizan las diferentes empresas. La actividad económica, pues yo creo que eso es realmente lo realiza, lo que yo me dedico. Esto no lo puedo subcontratar. Lo que sí puedo subcontratar es aquello satélite, accesorio, adicional, ajeno a lo que es mi core business a través de empresas que presten obras o servicios especializados. También se establece en el segundo párrafo el tema de los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo, los famosos shared services, que también van a ser consideradas como especializados siempre y cuando, misma regla, no formen parte del core business, esto es, ni del objeto social, ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los recibe. Y se hace una referencia a la ley del mercado de valores, esto es que la capacidad accionaria o la integración accionaria, estas empresas están relacionadas. Y bueno, pues hasta ahí más o menos entendíamos de lo que se trata la reforma, pero si da la siguiente, Eli, hacemos un análisis de estos dos artículos. Por un lado, el artículo 12 que vimos, claro, en el sentido de que queda prohibida la subcontratación de personal y nos la define, entendida esta, cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Pero luego, en el Diario Oficial de la Federación del 24 de mayo, se publica un acuerdo en el que se establecen disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten obras o servicios especializados. Y este es el galimatías en el que estamos atorados, estamos inmersos. El artículo primero, de este acuerdo establece, dice el presente acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que ejecuten servicios especializados o realicen obras especializadas, y hasta ahí le entendemos. Pero luego, la siguiente frase es la que ha venido a complicar terriblemente la implementación de esta reforma. Y dice, y que para ello proporcionen o pongan a disposición trabajadores propios en beneficio de otra para ejecutar los servicios o realizar las obras especializadas en los términos a los que se refieren los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo. Ricardo, su servidor, 40 abogados, estamos aquí en la firma, le hemos dado vueltas, por ahí veo que aquí nos acompañan, está nuestro queridísimo Eduardo Arrocha, hemos de veras tratado de interpretar esto, son los mismos sujetos, los mismos verbos en uno y otro. Acá me lo prohíbes, poner a disposición personal propia en beneficio de otra, de manera general. Y acá me dices que sí se puede poner a disposición personal propio en beneficio de otra para la realización de estas obras o servicios especializados. Esto va a ser materia de litigio necesariamente.
interpretaciones de la Secretaría del Trabajo, todas verbales, ¿eh? No hay un solo pronunciamiento por escrito, ni del subsecretario, ni de la Secretaria del Trabajo, respecto a la interpretación de este artículo. Para ellos, lo que ellos leen, el 12 es la regla general, y se entiende poner a disposición, y eso está prohibido, es el insourcing y el outsourcing, que son empresas de capital humano en actividades core business de la empresa. Y acá, en el artículo primero, entran una serie de interpretaciones que solo ellos llegan a esas conclusiones, como el concepto de territorialidad, o el concepto que ha dicho varias veces, bajo el mismo techo. Y llegamos a absurdos en el que en este edificio tenemos un elevador. A ese elevador se le da mantenimiento una vez al mes. Viene un instalador, un reparador, un mecánico y está aquí 3 o 4 horas al mes. Está bajo el mismo techo, sí, es el mismo edificio. Concepto de territorialidad. Entonces, bajo el criterio actual de la Secretaría del Trabajo, tendría que ser, ya sacaron hasta un verbo, repseable, esa actividad. Pues, ¿por qué? Porque está bajo el mismo techo y eso implica poner a disposición trabajadores. La barbaridad es un galimatías. Yo creo que el tema de poner a disposición va muy de la mano con el tema de con el tema de subordinación. La Corte ha definido que subordinación es el poder jurídico de mando aunado al correlativo deber de obediencia. Poner a disposición es que haya en cierta medida control por parte del beneficiario de los servicios respecto al que los proporciona. Pero en el ejemplo que les menciono, que la propia Secretaría del Trabajo lo usa para manifestar que es repseable, ¿cómo va a estar a disposición el señor que repara el elevador 3 horas o 4 horas al mes? Disposición de nosotros, no sabemos qué hace, no tenemos idea tiene la total autonomía de gestión, no hay horario, no hay absolutamente nada. Por el hecho de que está bajo el mismo techo, es poner a disposición cuando hay una contradicción absoluta con el artículo 12. Yo creo que esto precisamente es lo que hace confuso el cumplimiento de las disposiciones, y no estamos en total desacuerdo con la Secretaría del Trabajo, con esta interpretación que será materia en los actos de aplicación de impugnación a través de los diferentes recursos, cuando pretendan decirnos que una relación de naturaleza mercantil o de naturaleza civil, donde no hay disposición, donde no hay control, por el simple hecho de que está bajo el mismo techo o el tema de territorialidad, se pretenda encuadrar dentro de lo que dice el artículo 13 en el sentido de obras o servicios especializados, o este artículo primero que dice que es poner a disposición trabajadores. Yo no veo cómo un señor que repara elevadores está a disposición de nosotros cuando viene 3 o 4 horas. Desde luego, hemos venido haciendo cientos de análisis cuando está pues la mayor parte del tiempo en las instalaciones, cuando entran dentro del proceso productivo, cuando son parte complementaria, que entendería yo que sí habría que justificar ese tema de registro ante el REPSE. Y entonces empezamos a ver que una reforma de origen era positivo. Este es un origen de eliminar ciertos abusos. Ahora se deforma y bajo esta interpretación nebulosa empezamos a ver que el fin o el objeto primordial de esta reforma ya es otro, es recaudatorio, porque en la medida en la que yo registro ante el REPSE, si le da la siguiente, por favor, entramos en la sanción a que se refiere el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo, cuando establece que la persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. Vuelvo a mi ejemplo. Pues quiere decir que si yo quiero cumplir y este señor que viene y me repara el elevador, le pido que se repse, que se registre, entonces yo, como estamos bajo el mismo techo, sería responsable de que se le paguen las prestaciones laborales, sería responsable de que se registre correctamente en la clase de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, sería responsable de que se le integre correctamente el salario ante el Seguro Social, sería responsable de que se le retengan el ISR correspondiente, lo cual resulta honestamente un absurdo. Bueno, pues yo creo
que si bien es cierto, cuando se hace el análisis de poner a disposición este personal y el caso concreto, ya hay implícita un control, una subordinación cuyo origen puede ser laboral, totalmente de acuerdo de cumplir con la norma, pero actividades ajenas o que de manera extraordinaria se presten bajo el mismo techo, que en resumen ya se volvió solamente el tema de trabajar bajo el concepto de territorialidad en el mismo establecimiento, esa consecuencia, yo sí creo que tenemos elementos sólidos de impugnación ante los tribunales competentes. Entonces, con eso yo creo que podríamos establecer este tema. Pero bueno, seguimos al siguiente rubro, que es el tema de la sustitución patronal. El tema de la sustitución patronal, como les mencioné, se exenta la transferencia de los activos durante el tiempo que dura esta vacatio legis, que concluye el 1 de septiembre, y entonces, la siguiente, Eli, por favor. La sustitución patronal, solamente con el puro aviso dado al trabajador o al sindicato, es suficiente para acreditar esta sustitución patronal. Desde luego, una vez que concluya el 1 de septiembre, nos han preguntado varios clientes, oye, ¿y voy a poder seguir utilizando la sustitución patronal? Desde luego que sí, simplemente que es una exención para que no haya la transferencia de estos activos. Y entonces, bueno, tendremos que acreditar en términos del 291 de la Ley Federal del Trabajo y del 41, que es la transferencia de los activos esenciales del patrón A al patrón B para que éste continúe con su explotación, pero yo puedo seguir utilizando la sustitución patronal cumpliendo con los requisitos a que se refiere tanto la Ley Federal como la Ley del Seguro Social. La siguiente, Eli. El tema de las preguntas que hemos identificado como claves para identificar los riesgos para ustedes en el análisis después de no sé cientos de contratos que hemos tenido que revisar. Uno, ¿dónde se prestan los servicios? El tema de territorialidad, ok, es un factor importante. Si está la mayor parte del tiempo en sus instalaciones, creo que es materia de análisis y probablemente de registro en el REPSE. ¿Cómo se cobran los servicios? Desde luego, si me cobran el prestador de servicios el costo laboral más un plus, definitivamente, pues es una práctica indebida. Bueno, realmente me están poniendo a disposición personal, que es precisamente lo que prohíbe el artículo 12 de la Ley del Trabajo, aun cuando el artículo 1 del acuerdo lo permite. Grandes contradicciones. Bueno, la final es hasta dónde hay control, hasta dónde hay subordinación en términos de la jurisprudencia de la Corte, que habla de personal propio en beneficio de otros. Y bueno, finalmente el tema del reparto de utilidades, como ustedes recordarán, la siguiente, ahí está, gracias. El artículo 127 se le agregó la fracción octava y se estableció un tope de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará como este tope el máximo para el pago del PTU. Aquí Ricardo y yo fuimos muy activos en el tema de que su origen pues fue la sexta Comisión Nacional de PTU que ratificó el 10%. Sigue vigente el proceso normal, tradicional del 10%. El 10% data desde 1985, cuando las condiciones económicas eran totalmente otras, una inflación del 63%, los CETES generaban un 61%, pues el 10% sonaba razonable. En las condiciones actuales es un exceso que sumado al 30% del impuesto sobre la renta más el 5% de dividendos, se vuelve una barbaridad en cuanto al costo el hacer negocios en el país. Y por eso, bueno, pues adendum o parche a la mexicana que hicimos la fracción octava. Si acaso, simplemente para concluir, la siguiente pregunta, oye, ¿qué salario es el que debo de utilizar? Nuestro punto de vista, en la firma, el artículo 124, que está dentro del propio capítulo octavo, título tercero de la Ley Federal del Trabajo, que es el PTU, utilidades, establece el artículo 124. Se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se considera como parte de las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84. Entonces, para nosotros, el 124 es el vigente. Esto es, todos los trabajadores participan de PTU, efectivamente. Se distribuyen el sistema tradicional, número de días efectivamente trabajados, monto del salario, el 127. En ese análisis se establece un tope para los trabajadores
de confianza y dice que, pues bueno, será el sindicalizable más un 20% o el que tenga las mismas características incrementado también en un 20%. Pero eso es simplemente para la individualización de ese monto en el que vamos a determinar a cada trabajador la participación de ese 10%. Pero ya una vez determinado con nombre y apellido la participación, el tope que debe de regir es el del 124 y no volver otra vez a topar doblemente el 127 fracción segunda, como algunas firmas de contadores lo han venido estableciendo, que necesariamente será materia de impugnación. Pues bien, me excedí un poquito de minutos, perdón la euforia de este tema, pero sí invitarlos a que definitivamente, si hay actos de molestia por parte de la Secretaría del Trabajo, creo que tenemos elementos sólidos para poder impugnar cuando se analice que el poner a disposición trabajador permitidos por el artículo primero del acuerdo solamente se circunscribe al tema del bajo el mismo techo. Yo creo que es insuficiente el argumento y seguramente tanto los jueces federales, tribunales colegiados o tribunales administrativos, pues con un análisis serio, un análisis profundo, creo que tendremos elementos necesarios para poder impugnar esta deficiente interpretación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dicho lo anterior, bueno, vamos a tal vez lo más importante del día de hoy. Ustedes sé que muchas de estas empresas están buscando su REPSE, pues la especialista en el país en REPSES y probablemente la que más ha obtenido REPSES, registros, hoy por hoy, la campeona, pues es Jime. Jime, el foro es tuyo. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a todos que nos acompañan, gracias por la introducción. A mí me toca hablar de la parte más práctica de la reforma y de lo que estamos atravesando en los últimos días, lo que se ha convertido en un dolor de cabeza para todos nosotros, que es obtener el registro, el REPSE. El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo es el que nos marca la pauta de cómo va a funcionar este registro. Esto, en adición con el artículo primero del acuerdo que emitió la Secretaría del Trabajo, indica que todos aquellos prestadores de servicios obras especializados que proporcionen o pongan a disposición personal en el domicilio del beneficiario de dichos servicios u obras es quien tiene la obligación de contar con el registro REPSE. Adicionalmente, el segundo párrafo del artículo 13, que habla de las entidades de servicios compartidos o complementarios, también se les tendrá la característica de servicio especializado y por lo tanto también tendrán obligación de registro. La parte más importante que nosotros hemos visto han sido temas muy básicos, que ahorita al final les voy a dar unos tips de cómo lograr la obtención de ese registro, pero principalmente hay que hacer una revisión previa de nuestras obligaciones fiscales y de seguridad social. ¿Por qué? Porque la plataforma hace una revisión en tiempo real de cómo estás en el portal del SAT, cómo estás ante el IMSS y cómo estás ante el Infonavit. Entonces, si tenemos por allí alguna opinión negativa, una multa, un recargo pendiente de pago, nos va a salir una opinión negativa, nos va a aparecer un tachecito en la plataforma que en el caso del SAT y del IMSS no nos va a permitir avanzar. En el caso de Infonavit, lo que determinó la Secretaría del Trabajo era permitir y poder avanzar hasta la conclusión del registro en la plataforma, porque la plataforma del Infonavit se está tardando aproximadamente un mes o hasta 6 semanas en actualizarse. Cuando atravesamos todo este proceso de registro y obtenemos nuestro aviso de registro con el carácter de provisional, se nos indica en el acuerdo que el propio sistema del REPSE va a realizar dentro de los próximos 60 días una revisión automática en donde va a volver a validar en línea con la plataforma de Infonavit que esa opinión positiva ya se vea reflejada para que nos emitan el aviso de registro de carácter permanente. Este registro tiene que renovarse cada 3 años y va a ser público. En un principio no teníamos nosotros habilitado en la plataforma muchos accesorios que han ido implementando, pues ellos también han estado aprendiendo de las necesidades de las empresas y ahora sí ya tenemos este link para consulta pública de los prestadores de servicios u obras especializadas. Cuando nosotros presentamos esta solicitud de registro, es decir, concluimos todo el proceso, la Secretaría del Trabajo va a tener un periodo de 20 días hábiles para pronunciarse
si lo concede, si hay un aviso de registro, si hay un aviso de rechazo, o incluso durante todo este tramo, cuando ya nosotros tenemos un aviso de registro, podrá incluso hasta cancelarlo. Cuando no lo hace, este acuerdo emitido por la Secretaría nos indica que nosotros tendremos que requerirle a la Secretaría del Trabajo se pronuncie y tendrá 3 días más para emitir una resolución. Si esto no sucede, entonces ahí es cuando se entiende la afirmativa ficta. Algunos datos relevantes de la Secretaría del Trabajo y del REPSE es que de 8,000 empresas que ya solicitaron la inscripción, ¿no? Este dato lo teníamos a principios del mes de junio. Actualmente se reporta una inscripción de aproximadamente 19,000 empresas de 100,000, ¿no? Que se esperan que deban de contar con este registro. Estamos muy por debajo, es ni el 20% de las entidades que deberían tenerlo. Si el registro es negado, y esto lo hemos escuchado muchas veces, que ya vamos por el tercer o cuarto aviso rechazado por parte del REPSE, es posible volverlo a hacer. Los motivos más comunes de negativa que nosotros hemos visto en todos estos acompañamientos que hemos hecho con nuestros clientes son que no son legibles los documentos, que no hay identidad con las actividades a especializar contra los documentos que se están cargando en la plataforma, es decir, no hay identidad entre la actividad y lo que establece el objeto social. Se desprende, por ejemplo, temas de subcontratación. No estamos en cumplimiento con nuestras obligaciones de carácter fiscal y o de seguridad social. Estos son los más comunes que nosotros hemos visto en la práctica. Y pues bueno, las inspecciones. Una vez que nosotros hemos concluido el proceso de registro de carga de documentos en la plataforma del REPSE, hemos recibido por parte de nuestros clientes muchas notificaciones de inspecciones por parte de funcionarios de dicho registro. Lo que hacen es verificar que toda la documentación e información que nosotros cargamos a la plataforma es correcta y es veraz. Por ejemplo, cuando ustedes, y estoy segura que muchos ya atravesaron todo este proceso de registro y han llenado 20 veces el cuestionario, les aparecen, por ejemplo, preguntas de seguridad e higiene, ¿no? ¿Cuándo fue el último recorrido de la comisión mixta? Y ahí nos va a habilitar varias opciones. Menos de 6 meses, más de 6 meses pero menos de 1 año, etcétera. Ahí cuando nosotros le ponemos la información, tenemos que estar seguros que todo lo que estamos manifestando es verdad, porque cuando nos llegan estas inspecciones lo que van a verificar es que todo lo que nosotros manifestamos durante ese proceso de registro y carga de documentos en la plataforma sea correcta. ¿Qué aspectos debo cuidar al hacer mi registro REPSE? Primero, lo que les estoy haciendo mucho hincapié, verificar que todo lo que carguemos sea veraz. 2, importantísimo, para poder ingresar al registro tenemos que contar con e-firma vigente. Nos hemos encontrado muchísimos casos en los que desafortunadamente la persona que aparecía como responsable o aparece actualmente como responsable de la e-firma ya no está en la empresa, no lo contactamos, nos quedamos con las claves y no tenemos esta actualización. Y esto se complica porque además no hay citas disponibles en el SAT. Entonces ha sido todo un tema poder regularizar esa parte desde la perspectiva de obligaciones fiscales. Llevar a cabo la opinión de cumplimiento previa al registro. Desde el SAT, pues tenemos la opinión de cumplimiento positiva o negativa. Desde el punto de vista de IMSS e Infonavit, vamos a tener 3 opciones. La positiva quiere decir que estamos en cumplimiento con todas nuestras obligaciones. La negativa, que no estamos en cumplimiento con nuestras obligaciones. Y una que es sin opinión, que para efecto de la plataforma del REPSE se va a entender como negativa. Esa tercera alternativa, que es la de sin opinión, se emite por parte de la plataforma del IMSS cuando la entidad no cuenta con un registro patronal o teniendo un registro patronal no cuenta con empleados a su cargo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos deja avanzar y por qué nos lanza esta opinión negativa que nos bloquea continuar con el proceso de registro? Porque entonces no actualizamos el supuesto para estar inscritos en el padrón. Es decir, si nosotros no tenemos empleados a nuestro cargo, entonces no podemos proporcionar o poner a disposición a los mismos en beneficio de nuestros clientes. Asegurar que los documentos no excedan los límites de megabytes.
ya también nos hicimos expertos en sistemas, ya sabemos comprimir y recomprimir todos los documentos para que los podamos cargar, porque hay algo muy curioso que sucede. Nuestras actas constitutivas son muy antiguas, son de 60, 70 hojas en PDF, con imágenes muy pesadas, entonces cuando pasamos por todos estos procesos de compresión, se pierde y se hacen ilegibles los documentos. A veces no es visible en nuestra propia computadora o en nuestro propio equipo cuando nosotros hicimos la compresión, así que le sugerimos mandárselo a alguien más para que de otro equipo de cómputo podamos abrir el documento y verificar que efectivamente no está distorsionada la imagen y que, y que no vamos a tener un aviso de negativa por un tema de que no son legibles los documentos que se cargaron en la plataforma. Tenemos también como tip no registrar actividades macro. ¿Qué está pasando? Nuestros objetos sociales, cuando estos no fueron modificados con motivo de la reforma en materia de subcontratación, eran muy genéricos, ¿no? Y abarcaban todo. Y nos dedicábamos a la venta de coches y nuestro objeto social decía que también podíamos vender hot dogs los fines de semana en los parques, ¿no? Entonces, un poco siguiendo esa lógica, hay quienes han intentado hacer todo el proceso de registro tratando de incorporar como actividad especializar todo un párrafo completo. Y entonces el criterio del REPS es, yo no te puedo autorizar, no te puedo otorgar un registro de una actividad especializada que es macro. Necesito que me digas exactamente cuál es tu especialidad, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de expertise? Entonces, un poco de lo que nosotros estamos haciendo en la firma para lograr estos registros es segmentar las actividades de tal forma que los funcionarios del REPSE tengan mayor claridad de cuáles son las actividades que nosotros vamos a registrar. Una vez que se segmentaron esas actividades, cuando nosotros estamos haciendo el registro de entidades que van a prestar servicios compartidos y o complementarios, tenemos que hacer una distinción. El REPSE tiene una interpretación muy curiosa. Los servicios compartidos son aquellos que ya conocemos e identificamos como back office. Los legales, los fiscales, los contables, los de recursos humanos, los de sistemas, etcétera. Y los complementarios son aquellos que tienen un matiz operativo. Tengo a mi maquiladora del grupo, ¿no? Tengo a mi etiquetadora, ese tipo de empresas que llevan a cabo actividades realmente operativas son las que ellos están entendiendo con esta característica. Y como tip, cuando nosotros seleccionamos del catálogo de actividades especializadas la que queremos registrar, tenemos que revisar primero cuál tenemos ante el Seguro Social y cuál tenemos ante el SAT. Ojo, al momento que hacemos el proceso de registro, no tienen que coincidir. Es evidentemente recomendable que se modifiquen y que reflejen realmente qué es lo que hace la empresa. Pero para el REPSE, esta elección de actividad del catálogo es más bien un dato estadístico. Cuando nosotros registramos estas entidades de servicios compartidos o complementarios, nos han indicado por parte del REPSE que la actividad a elegir siempre es corporativo. Y esto como tip, porque a veces no sabemos y no tenemos mucha información sobre el llenado de la plataforma en línea. Tenemos que transcribir literalmente las actividades que vamos a registrar, sin incluir incisos, sin incluir frases como entre otros, ¿no? O cualquier otra similar. ¿Por qué? Porque el REPSE nos dice, cuando tú me dices actividad especializada en capacitación y cualquier otra similar, entonces nos dan un aviso de rechazo porque ellos no nos pueden registrar actividades que no conocen. Entonces, tratemos de no incluir leyendas como y o cualquier otra similar, entre otras, etcétera. Y por último, la parte que me parece más relevante, muchos de nuestros objetos sociales decían que nosotros podíamos prestar servicios directamente o a través de terceros. Eso para ellos presume la subcontratación laboral, ¿no? La del artículo 12, la que se refiere al suministro de personal. Entonces, nos van a pedir, aun cuando nosotros no lo resaltemos como las actividades que vamos a especializar, el proceso de análisis de la plataforma lleva dos fases. Una que hace el propio sistema del REPSE de forma automática a través del mismo software
Y la última, en donde ya entra el factor humano, en donde los abogados que están ahorita apoyando toda la parte de registro, emitiendo o autorizando o negando o pidiendo información adicional para saber si tenemos o no el registro como un prestador de servicios obras especializadas, revisan, ¿no?, integralmente todo el objeto social. Entonces, aun cuando no lo resaltemos, aun cuando no indiquemos en nuestras actividades que las vamos a prestar directamente y o a través de terceros, u omitamos la parte de a través de terceros, nos lo van a rechazar porque se desprende del objeto social esta práctica ilegal desde el pasado mes de abril. Y yo con eso concluyo los do's and don'ts de cómo llevar a cabo todo el proceso de registro. Y pues bueno, seguimos a sus órdenes. Si alguien tiene alguna duda adicional, en la sección de preguntas y respuestas, nos veremos nuevamente y atenderemos todas sus dudas. Y con esto le cedo la palabra al doctor Ricardo Martínez Rojas. Pues, muchas gracias, querida Jimena. Primero agradecer también a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos, y también felicitar a Jimena y a Óscar por su brillante exposición. Me dejan la mesa puesta y me dejan muy bien el tema, porque bueno, estamos muy preocupados por el REPSE, estamos muy preocupados por cumplir con ese registro y cumplir con las modificaciones corporativas que ya claramente ha señalado Óscar y Jimena. Pero bueno, nos queda enfrente también lo que fue la reforma al Seguro Social. Como ustedes saben claramente, el artículo 15A, curiosamente 15A porque vivíamos de la subcontratación en ambas, Ley Federal del Trabajo en IMSS, el 15A viejo sí permitía claramente la subcontratación. De ahí las empresas tercerizadoras tenían su base jurídica para llevar a cabo esta prestación de servicios tercerizados. Sin embargo, pues cambia radicalmente el artículo. El artículo hace referencia a que solo, como lo decían Jimena y Óscar, se pueden llevar a cabo servicios y obras especializadas que no caigan en el objeto principal ni en la actividad económica preponderante del contratante, que eso es lo primero que debemos ver. Entonces, la ley del Seguro Social es muy fuerte, y por eso lo que decía Óscar, en el sentido de hay que tener cuidado cuando nos metemos al régimen, porque dice con toda claridad que cuando el contratista incumpla con las obligaciones del Seguro Social, somos solidariamente responsables. Por eso le hemos dicho a nuestros clientes, ojo, no es nada más exigir por exigir que el contrato que vamos a celebrar tenga el registro del REPSE. Hay que tener cuidado porque estamos adquiriendo como contratante obligaciones de todo tipo, laborales importantísimas, pero nos vamos a hacer responsables solidarios si no cumple el contratista de todo lo que es el Seguro Social. Y ya sabemos que el Seguro Social es implacable, cada día están más altos los recargos, la amortización, y entonces pues hay que ser cuidadosos en que cumpla nuestro contratista. En segundo lugar, es muy importante la reforma que se lleva a cabo a la parte de la entrega de la información. El viejo artículo 15A, ya de siempre, desde que fue reformado este artículo, obligaba a los contratistas a presentar los contratos cada cuatrimestre, era obligación. Yo creo que muy pocos lo hacían, la verdad es que fue una norma no muy cumplida, y entonces, bueno, pues muchísima gente, como no tenía sanción, y eso era lo bonito de la norma, era una norma imperfecta, no era una norma con sanción clara, pues a muchísimos clientes les dijimos, tú ni lo registres, dile al contratista que no te aviente ahí al mar y que te zafes de esa obligación de ir a registrar porque no estaba relacionado con ninguna otra cosa.
Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que ahora esta obligación, que se mantiene una obligación cuatrimestral de enero, junio y septiembre, pues hay que cumplirla por varias cosas. Lo primero es que dice, reitera la ley que la falta de cumplimiento, imagínense, la falta del cumplimiento del contratista, que no somos nosotros, nos puede acarrear una multa. Y en segundo lugar, seremos responsables solidarios. Esta parte ya la tenía el viejo 15A. Si el contratista no cumplía con esas obligaciones, bueno, pues desafortunadamente éramos responsables solidarios ante el incumplimiento del contratista. Entonces es muy importante que obliguemos a nuestro contratista que cumpla con la obligación. La obligación es, repito, cuatrimestral. Hay que presentar el contrato propiamente, porque hay que decir quiénes son las partes en el contrato, hay que decir contratista y contratante, identificarlo, claro, con su registro patronal, su registro ante el SAT, pero tenemos que decir quiénes son las partes. Y luego viene una obligación que es informarle al instituto quiénes son los trabajadores afectos al contrato, quiénes son los trabajadores suministrados. De ahí viene nuevamente el problema que decía Oscar, y que, a ver, tenemos muchísimos proveedores donde el proveedor ni siquiera sabe cuál es el de sus trabajadores el que nos está atendiendo. ¿Quién es el trabajador que me atiende? El ejemplo muy sencillo que ponía Oscar de la persona que va a los elevadores, yo les puedo asegurar que nadie del edificio sabe cómo se llaman las personas que van a arreglar el elevador. Pero así hay miles de casos. Tenemos clientes que tienen talleres mecánicos a los que les están exigiendo el REPSE y tienen 500 mecánicos, y cómo van a hacer una lista de cuáles son los trabajadores, cuáles fueron sus salarios, cuál es su salario base de cotización, cómo se pagó. Y entonces, pues va a resultar un problema fuerte para los contratistas, pero que nos pega a nosotros el identificar quiénes son los trabajadores afectos al contrato. Y de ahí yo regreso un poco a lo que decían claramente Oscar y Jimena. No es cierto que todas las personas que acudan a nuestros domicilios, no es si yo contrato una gran constructora, y pongo el ejemplo del Tren Maya, ¿verdad? Están contratando a las constructoras más grandes, que son, ellos no están haciendo un servicio especializado laboral, están llevando a cabo una obra. Imagínense ustedes, con los miles de trabajadores, proporciónale al Seguro Social el pago de cada uno de los trabajadores, de todos tus trabajadores. No es posible, es una locura lo que nos están pidiendo, pero la obligación está ahí, hay que cumplimentarla, porque si no corremos el gravísimo problema de que nos van a considerar responsables solidarios, no solo de las cuotas, sino ante el incumplimiento, que también tiene claramente su multa. Y otro de los problemas importantes que nos ha dejado o que establece la reforma es el relativo al de la sustitución patronal. Claramente el decreto, que como ya lo dijo Oscar claramente, fue poco los 90 días, y bueno, esta prórroga, que es una burla porque me tocó ir a los legisladores de Morena, perdón la palabra, de perdonavidas ante la Cámara de Diputados y Senadores, diciendo que era una gracia al sector privado otorgarle estos 30 días más, que la verdad no sirvieron para gran cosa. Sí, muchos se han tratado de apurar, muchos han tratado ahora sí que de lograr los cambios de los sujetos sociales, los cambios a los contratos, los cambios y el registro, pero no da tiempo. Por eso el PRI, el PRD y el PAN desde el principio pedían el mismo término que al gobierno,
en la nueva prórroga lo volvían a solicitar, pero bueno, nos quedamos con este cortísimo tiempo en donde todas las obligaciones que nos impone la ley del Seguro Social también se corrieron al 1 de septiembre, todas. La primera, como ya decía yo, los contratos. Si ya tenemos contratos celebrados, que se celebraron ya a partir de la entrada en vigor de la reforma, como dijo Óscar claramente, que entró en vigor el sábado 24 de mayo, yo ya tengo que ir a presentar esos contratos. ¿Y por qué? Porque el cuatrimestre ya cayó en junio, tengo que ir a presentar los contratos. Una solución quizá práctica es que si voy a celebrar nuevos contratos, pues féchenlo con 1 de septiembre, porque van a estar en cumplimiento con la reforma, ese día entra en vigor los plazos, pero eso les va a dar la oportunidad de presentar los contratos hasta el siguiente cuatrimestre. Y entonces, pues eso nos va a dar un pequeño respiro ante tantas obligaciones, que bueno, que parece que se nos han obligado, ¿no? Se nos han olvidado que vienen estas del Seguro Social. Y entonces también viene lo de la sustitución patronal. Muchos de nuestros clientes han tenido que transferir a los trabajadores de una empresa a otra, quizás de una empresa de tercerización a la propia, quizás los han tenido que meter de la insourcing a su empresa operadora, pero bueno, la ley también corrió este término hasta el día 1 de septiembre, tenemos hasta el 1 de septiembre para llevar a cabo esta modificación. El Seguro Social tiene registrados en empresas de subcontratación 5 millones de trabajadores o que estaban en subcontratación. Se calcula que a este punto van la mitad, van 2.5 millones transferidos al Seguro Social, pero increíblemente, y lo más penoso, es que desde que entró en vigor la reforma hasta ahorita, hemos perdido el 17% de trabajadores afiliados, lo cual quiere decir que esta reforma no le ha beneficiado a los trabajadores porque muchos se van a quedar en el camino. Muchas empresas de tercerización el día 1 de septiembre van a tener que cerrar sus puertas. Muchas empresas aprovecharon el brinco y dijeron, bueno, pues si vamos a tener que mandar gente a la empresa operadora, quítate los más que puedas, haz a un lado y hazte más eficiente. Y eso pues no le está sirviendo a los trabajadores. El Instituto Mexicano del Seguro Social calcula que ha subido el salario base de cotización en términos generales un 12%, pero pues vamos a recordar una cosa, que al trabajador realmente no le sirve mucho el que se aumente el salario base de cotización en general. Y aquí voy al siguiente punto. Desgraciadamente el Seguro Social tiene el incómodo criterio e ilegal criterio de que cuando las empresas se registren por primera vez o en este momento en que va a haber un cambio de trabajadores de una empresa, de una de servicios, una operadora, el IMSS tiene el mal criterio de decir, te tienes que registrar en la clase más riesgosa. Y hemos tenido clientes que teniendo 100 trabajadores en piso, que se dedican quizás a un súper, que porque hay 5 montacarguistas es lo más riesgoso, ocupa lo más riesgoso. No es así. En ningún momento del reglamento, en ningún momento se señala que es la más riesgosa. Lo único que había era, y lo señalaba el reglamento, era que cuando eran empresas de tercerización, que por cierto ahí se creó el multiregistro, esas empresas sí tenían que registrarse en lo más riesgoso. A contrario, Censu, y recordemos algo muy importante, las normas de cobro del Seguro Social son fiscales, tienen un carácter fiscal y entonces se tienen que interpretar de manera expresa. Si ustedes leen con claridad el reglamento, no existe una norma que los obligue a registrarse en la actividad más riesgosa. Es criterio del IMSS a su conveniencia y las jurisprudencias
y tesis de colegiados y del Tribunal Fiscal de la Federación son contundentes. Es a donde tengo más mano de obra. Y si vemos y lo comparamos con la obligación que vamos a tener de qué trabajadores están en el suministro de personal, quiénes son los que están prestando el servicio especializado, pues voy a llegar a la clara conclusión de que es por el número de trabajadores en donde más tenga trabajadores, no en la actividad más riesgosa. Y entonces, pues vamos a tener que hacer estos cambios en la sustitución patronal, y queda claro que en la nueva Ley Federal del Trabajo, como lo tocaron Óscar y Jimena, se reformó el artículo 41 para agregarle ahora que es obligatorio que haya transmisión de los bienes esenciales de la producción, cosa pues que ya sabíamos en la teoría de la sustitución patronal que era necesaria, pero que en México hicimos miles de sustituciones patronales en beneficio de los trabajadores. A mí me parece verdaderamente que esa reforma va en contra de los trabajadores, porque en muchas ocasiones no va a haber transferencia, y entonces, ¿qué va a decir el patrón? Si yo no transferí bien ningunos bienes, ¿por qué voy a tener una responsabilidad solidaria ni en la materia laboral ni en la materia de seguridad social? Sin embargo, no fue reformado el artículo de la ley del IMSS de la sustitución patronal. La materia del IMSS tiene dos supuestos para que proceda la sustitución patronal. Uno es precisamente que se transfieran bienes esenciales, y la otra es la identidad de accionistas. Habiendo identidad de accionistas, yo puedo seguir haciendo sustituciones patronales frente al IMSS, por más que me den un tiempo de 90 días o de 90 horas, hay norma expresa. Y aquí seguimos pues realmente con las divergencias, ¿no? Si ya iban a hacer una reforma de fondo, debieron haber equiparado muy bien las normas de sustitución patronal, que las tuviéramos parejas, pero seguimos con una norma ahora en materia del Federal del Trabajo, tenemos otra norma para efectos de Seguro Social, y ahora se incluyó una nueva en la materia del Infonavit, donde, bueno, se señala que contratista y contratante, el patrón sustituto y sustituido van a tener 3 meses de responsabilidad solidaria. Entonces, tenemos chile dulce y de manteca, y por otro lado, y para acabarla de descomponer, el Código Fiscal de la Federación, en esta reforma, señala con toda claridad que no será deducible para el contratante si los trabajadores del se los envió al contratista por cualquier medio. Y verdaderamente es absurdo que el Código Fiscal de la Federación señale que si el contratante le envió al contratista a los trabajadores, que puede ser un caso real donde el contratista haga estos servicios especializados, obras especializadas, pues el Código Fiscal de la Federación dice que esto no es deducible. Bueno, pues siguiendo con estas cargas que nos impone esta terrible reforma, ya vimos, tenemos que presentar la información cuatrimestral ante el IMSS, también la tenemos que presentar ante el Infonavit, tenemos que presentar también, informar de los contratos celebrados entre el contratista y contratante, tenemos que manifestar cuáles son las aportaciones pagadas por los trabajadores que intervienen en el suministro de personal, quiénes son los trabajadores, y tenemos que dar toda la información también del contrato al Infonavit. Entonces, pues ya llevamos la primer carga del REPSE, luego tenemos la obligación de informarle al Infonavit también del contrato, y todo esto pues conlleva multas, y todas estas obligaciones arrancan el día 1 de septiembre. Pero bueno, no paran ahí las obligaciones de información. Es increíble, en este país cada día es más difícil, más complicado ser un empresario, cada día nos cargan más pulgas. Yo no sé para qué un REPSE, yo no sé para qué la información al IMSS, si después claramente el Código Fiscal de la Federación obliga al contratante
a que cada mes, o escuchen, cada mes reciba del contratista la información del pago del impuesto sobre la renta de los trabajadores involucrados en el contrato. Tienen que venir claramente los pagos hechos en materia de IVA. También le tenemos que informar a nuestro contratante cuánto pagué de IVA. Tiene que mandársele al contratante, claramente se le tiene que mandar la declaración, el pago de IVA, y todo esto conlleva a que si no entrego esa información, tanto la del impuesto sobre la renta, que es el impuesto pagado, los FDIs, los contratos celebrados, y tampoco le doy la información al contratante del IVA y su declaración, no cabe la deducción. No solo es cumplir con el REPSE, no solo es que el contrato esté registrado, sino que mensualmente el contratante debe recibir de su contratista toda la información de los pagos si quiere hacerla deducible. Y es clara la ley, le dice, y si no lo recibiste, haces una declaración complementaria y te quitas de esa deducción. Entonces, sí está cargado de obligaciones la reforma. Consideramos que los 90 días no sirvieron para gran cosa, como decía Jimé, no va ni el 20% de los registrados, y eso nos preocupa muchísimo, porque no nos están dejando otra cosa que el amparo. Todos los amparos, pues por una estrategia hábil del gobierno para hacerlo lento, para como siempre que nuestra justicia sea expedita, lenta y mal hecha. Todos los amparos se fueron al juzgado octavo de trabajo en este circuito de la Ciudad de México. Ahí están. Si ustedes van a visitar el juzgado, bueno, pues hay cajas hasta arriba de la cabeza de la juez, y claro, pues con ese trabajar, ¿cuándo van a poder llevar a cabo los acuerdos? Estamos a nada del 1 de septiembre, el día 1 de septiembre, en el que va a entrar en vigor esta gravísima reforma. No han logrado acordar muchos de los amparos que estábamos esperando. Las suspensiones, sí, afortunadamente ya en varios de nuestros clientes nos han otorgado la suspensión, pero bueno, estamos peleando porque en los demás amparos nos otorguen la suspensión. ¿Qué vemos nosotros? Desafortunadamente a muchos clientes no les va a dar tiempo de hacer todo este trabajar, y vamos a tener que ir nuevamente al amparo. En nuestra opinión, y muy claro, al entrar en vigor el 1 de septiembre, todo el decreto otra vez, dice claramente la ley de amparo, que se tienen 30 días a partir de que entre en vigor una parte. Afortunadamente no dice que a partir de su publicación, y claramente decían en los artículos 3º, 4º y 5º del primer decreto, entrará en vigor la parte fiscal el día 1 de agosto. Ahora corren el término simplemente al día 1 de septiembre. Nosotros estamos ciertos de que empieza a correr nuevamente el plazo de los 90 días para poder llevar a cabo el amparo, 30 días hábiles a partir del día 1 de septiembre para poder volver a presentar un amparo. Y nosotros también vemos con mucha claridad que muchas empresas de nueva creación, pues la verdad, no les va a dar tiempo del REPSE. Nosotros consideramos que si esa empresa de nueva creación celebra su contrato después del 1 de septiembre, pues no está en ningún default, no está en ningún problema, porque la reforma sigue. A partir de que yo hago un contrato o celebro un contrato con algún contratante, el cliente, que el contratista va a ir a sacar su REPSE. Claro, solo lo voy a poder hacer deducible hasta en tanto tenga yo el registro, pero
también está mucho nerviosismo de las empresas diciendo, oye, es que no lo tengo. Bueno, pues ni modo, celebra el contrato un poco más adelante. Empieza con tu contrato un poquito más adelante. Pero bueno, como vemos claramente, pues yo quiero cerrar mi intervención después de la brillante intervención de Jimena y Oscar, diciendo que todavía nos quedan muchas obligaciones. Están las obligaciones ante el IMSS del contrato, están las obligaciones de la sustitución patronal, están las obligaciones de la sustitución patronal ante el Infonavit, están las obligaciones del contrato ante el Infonavit y están las obligaciones que derivan del Código Fiscal y de la Ley del Impuesto sobre la Renta de mensualmente entregar toda esta información. Así que así o más trabajo nos han dado con esta reforma. Gracias y le doy paso a las preguntas. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor. Pues iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Tengo aquí en el chat una pregunta que se hizo muy al inicio de este webinar de Alfredo Bernadette para el licenciado de la Vega. ¿Cuál sería la principal diferencia entre subordinación y poner a disposición? Yo creo que va implícito, porque tradicionalmente y en el antiguo 15A se hablaba del concepto de, incluso hay unas resoluciones de una doble subordinación, una que generaba relación de trabajo y otra que no generaba relación de trabajo. Yo creo que el escindirlas totalmente es muy difícil, de alguna manera implica un control por parte del que recibe los servicios, del beneficiario de los servicios con el que presta el servicio, ¿no? Y la definición que establece el acuerdo de la Secretaría del Trabajo, pues aquí lo complejo de todo este análisis es que repite lo que el 12 prohíbe. Dice que obras o servicios especializados cuando implique poner a disposición personal propio en beneficio de otro. Por aquí implica poner a disposición. Pues si vamos al análisis gramatical, se define, es como utilizarlo como propio, es lo que define el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pues utilizarlo como propio implica un cierto control, implica, yo creo, una subordinación, aun cuando el 12 está prohibido, y no simplemente el análisis de la Secretaría cuando dice, es que si está en el lugar de prestación de servicios tuyo, ya implica necesariamente que tiene que estar. Yo creo que hay que analizar, oye, ¿cuánto tiempo está aquí? Oye, ¿hay realmente algún tipo de control por parte del beneficiario de los servicios? El tema de cómo se pagan esos servicios, ¿me están cobrando el costo laboral más un porcentaje? Entonces, con base en todo este análisis, poder determinar si estamos en presencia de una subcontratación laboral. El origen de esta reforma es laboral. Lo que se pretende es limitar, reglamentar esta subcontratación laboral y desde luego prohibirla en aquellos casos en los que se trata de la actividad core de la empresa, objeto social más actividad económica preponderante, pero relaciones jurídicas de diversa naturaleza jurídica, civil, y esto sí lo hemos ratificado con la Secretaría del Trabajo, en el que el despacho de contadores, el despacho de contadores que hace sus dictámenes, ¿cuál control sobre la persona que está dentro de mis instalaciones realiza una auditoría de mis estados financieros? Ahí al contrario, el que estuviera, el asumir que hay sí este control, poner a disposición, implicaría una violación a la independencia del criterio de estos contadores. El tema de nosotros como prestadores de servicios legales implica también que hay una autonomía de gestión, un criterio diferente. A lo mejor si yo genero un implant o proveo de un implant a un cliente, probablemente esa parte o ese contrato sí sería registrable. Pero el hecho de yo prestar servicios, el origen, la naturaleza jurídica es civil o civil. Ahora, hay otros contratos de suministro de material en el que llega, dejan el material y se va el proveedor de estos servicios. No hay absolutamente ninguna disposición de ese personal. Entonces, esto es lo que ha hecho muy complicado el análisis. La línea es realmente gris en qué es registrable y qué no es registrable.
Y luego el siguiente tema es cuando es registrable en términos del 14, todas las consecuencias jurídicas que asume la persona que recibe los servicios, que no son pocos. Ricardo ha hablado ya de varios elementos. Entonces, el punto es que mientras no hay una claridad de conceptos, se vuelve todo interpretativo. Y luego la Secretaría del Trabajo pues da virajes muy fuertes. Por aquí, dentro de la gente que nos hace el favor de acompañarnos, está nuestro querido amigo Armando Guajardo, quien me hizo llegar hoy por hoy el boletín de prensa del día de ayer de Coparmex, en el que Coparmex precisamente solicita al gobierno la extensión de la prórroga para efecto de ser equitativo con el sector público hasta el 1 de enero del 22, y también la claridad de estos conceptos. ¿Dónde tiro la línea? Yo quiero cumplir. ¿Dónde tiro la línea? Y tenemos el tema, y Jimé, has hecho tú mucho análisis en esto, de las demostradoras de los centros comerciales, la que va a nombre de la empresa que promueve los productos, en el tema de la industria minera, el que pone los explosivos, en la industria automotriz. En fin, cuando ya se pretende regular tanto este tema, toda actividad económica se vuelve disruptiva, y el grave problema es que impacte en la productividad del país. El sector automotriz, por ejemplo, gran parte de la eficiencia que existe, y ahí no estamos hablando de que se omite el pago de cuotas o el pago de IVAs, etcétera, es por la tercerización que permite la flexibilidad y el desarrollo de esos corredores industriales alrededor de las plantas ensambladoras. Técnicamente hablando, se ha dicho de que todos los proveedores que entren dentro de la planta son reemplazables, pero luego viene el otro análisis. Solo puede subcontratar aquello que está fuera del core business. Y luego, entonces, el que pone el tablero no forma parte del ensamblado de los coches, el que pone la pintura no forma parte del ensamblado, el que pone las llantas. Llevarlo a la interpretación extrema, se podría decir, no, el ensamblado es completamente tuyo y no puedes subcontratarlo. Imagínense el grave deterioro económico a una de las ramas más importantes de exportación de productos hacia los Estados Unidos. Entonces, cuando ya se aprieta demasiado y entramos en un análisis diferente y un fin diferente al que dio origen, que era noble, es disruptivo para el tema económico, y yo creo que puede poner en riesgo la productividad de este país. Es con lo que estamos jugando. Muchas gracias. Doctor, 2 preguntas para usted. La primera, ¿qué pasa con todas aquellas empresas que no van a lograr tener un registro el 1 de septiembre, pero que ya tienen el folio de haber iniciado el trámite? Esos pagos o esas transacciones que se hagan con esas entidades que aún no tienen un aviso, ¿serán o no serán deducibles? Pues mira, yo pienso que la norma es clara, dice que se requiere estar registrado en el REPSE para poder llevar a cabo la deducción o del ISR o acreditamiento de IVA, y la verdad yo creo que si no tienes el registro para efectos de deducción, yo creo que no lo puedes hacer. Quizás en una inspección de la Secretaría del Trabajo, pues pudieras defenderte diciendo, oye, yo ya actué ante la autoridad, presenté mi registro, pero si tu contrato ya está vigente y no tiene registro y te hacen pagos, yo creo que no procede el que la empresa haga la deducción o acredite IVA. Pues tendrá que no hacerlo o esperarse, y por eso les dábamos el mal consejo. El mal consejo es, pues tú pon el contrato el día 1 de septiembre y quizás con tu registro, y si te llega en tiempo, pues te llega en tiempo para toda tu parte de presentar declaraciones y demás, ¿no? Por ejemplo, para efectos del IMSS y del Infonavit, pues va a servir para tener un colchón, el fecharlo el 1 de septiembre y que nos lo llevemos para dar el aviso al IMSS y al Infonavit hasta el siguiente cuatrimestre. Pero para efectos fiscales yo la verdad no le jugaría mucho si no tenemos el registro real del REPS. Por eso el otro consejo es, señores, quizás haya que ampararse. Si se gana el amparo, pues vamos a tener la oportunidad de echar para atrás desde que entró en vigor la reforma,
se están concediendo las suspensiones. Tenemos afortunadamente muchos clientes con suspensión, pero bueno, esta maniobra del gobierno de mandar todo al juzgado octavo, pues es muy dolosa, pero la verdad es que el juzgado está trabajando, está echándole ganas y lo está haciendo como pueden. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Verónica Gascón, de Periódico Reforma, si podríamos abundar en el hecho de que la Secretaría del Trabajo ya está efectuando inspecciones para verificar el cumplimiento de esta reforma. Querida Vero, qué gusto oírte. Mira, yo creo que, como lo dijo mi querido partner, ha habido dos tipos de inspección y ahí es donde ha hecho más énfasis la Secretaría. Cuando estás obteniendo o tratando de obtener el REPSE, te mandan por verificación, no a todos, porque no les va a dar tiempo nunca, para verificar la información, y yo creo que esa inspección, como lo mandan como una inspección extraordinaria, que la inspección extraordinaria no requiere de avisos previos ni nada, llegan y te piden la información y la tienes que dar, bueno, pues yo creo que esas son justificadas. Y lo dijo mi querido partner, la reforma entró en vigor el 24 de abril, ya me podrían requerir el cumplimiento. Sin embargo, bueno, pues tendré siempre la excusa ante la inspección de decir, oye, estoy en el término para mover a los trabajadores, estoy en el término para la sustitución patronal, estoy en el término para sacar mi registro. Yo creo que una inspección ahorita, antes del 1 de septiembre, ya de fondo, pues creo que el que le va a ir mal es a la Secretaría, pero nada le prohíbe hacer una, porque como lo dijo claramente Oscar, a partir del día 24 de abril es vigente, pero yo creo que ahí tiene todas las defensas, y lo que sabemos y de las que hemos llevado en la firma, casi todas han sido para revisar que la información dada en el REPSE es correcta. ¿Alguna aclaración, Jiménez? Muchas gracias. Han tenido varias inspecciones. Realmente las inspecciones que nosotros hemos atendido han sido muy genéricas. Nos piden que exhibamos en original o copia certificada la información que se sube al portal, por ejemplo, el acta constitutiva, la última actualización del objeto social. Nos piden que mostremos los recibos de nómina. En el caso de la plataforma te pide que solamente subas un ejemplo, ¿no?, del último periodo cubierto. En formato XML, nos los piden para poderlos visualizar, verifican, ¿no?, que tengamos equipo propio, toda la parte patrimonial, si nosotros declaramos que el inmueble es arrendado, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, es decir, si hacen una inspección minuciosa relacionado con todo lo que nosotros incluimos y contestamos en el cuestionario por actividad. Dentro del propio chat hay algunas preguntas relacionadas con el REPSE, como qué pasa cuando me registran una actividad especializada que no era la que yo deseaba, o si necesito agregar más actividades. Esta parte de la plataforma todavía no está habilitada, pero lo estará próximamente, entonces podrán estar actualizando datos o agregando actividades especializadas. Tenemos otra pregunta también relacionada con los amparos para el licenciado de la Vega. Si nos puede decir más o menos cuántos amparos son los que se han presentado contra la reforma y cuántas suspensiones se han obtenido en promedio. Pues hay una publicación del diario del Seguro Social que cuantifica alrededor de 300 amparos que se han promovido a nivel nacional. Yo creo que hay una minoría de suspensiones provisionales y alguna definitiva, por ahí que tenemos, incluso que llevamos en la propia firma. Desafortunadamente, pues bueno, como apunta Ricardo, pues se vuelve un tema político, empiezan a concentrar el Poder Judicial en el juzgado octavo de distrito. Pero sin embargo, digo, hay empresas los clientes de nosotros con varios miles de trabajadores, en donde simplemente el tema del SAP o el sistema operativo que tienen, el migrar hacia la otra empresa, implica imposible el cumplimiento. La mayor parte de estas empresas
argumentaron dentro de los conceptos de violación, el primero, el trato discriminatorio que existía con el poder público, porque ¿por qué una misma norma, mismos requerimientos para el sector público le das hasta el próximo año para cumplimiento, que es exactamente lo que dice el boletín de prensa de Coparmex, cuando al sector privado nos diste originalmente 3 meses, que sabías que era totalmente insuficiente? El tema número 2 es que esta es una reforma, el concepto de violación 2, es una reforma evidentemente laboral. Entonces debe de regular las relaciones laborales. Cualquier otra relación de diferente naturaleza jurídica, como es la civil o la mercantil, y que implique que para poder yo realizar esta actividad tengo que registrarme ante la Secretaría del Trabajo, nuestro criterio ha sido de que es una violación a la libertad de trabajo. Yo no puedo condicionar mi práctica como abogado a que tenga un REPSE. Pues no, porque yo tengo una cédula profesional, o el contador que va a emitir sus dictámenes, o bien yo me dedico a la compraventa y otorgo suministro de equipos derivado de un contrato mercantil. ¿Por qué tengo que, como hablan ellos, del repsearme, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro argumento de fondo. Cuando ya pretenden un fin evidentemente recaudatorio por todos los registros que mencionaba Ricardo, que cuatrimestralmente, y el número de trabajadores, y cuánto cobraste, etcétera, pues ya se frotó las manos el SAT y dice, oye, pues todos, mejor que se registren. Pero yo creo que ya se está realmente entrando esa frontera de que limita el libre trabajo, sobre todo cuando es una actividad lícita, y cuando surge de una ley laboral que en principio el origen de esto era limitar o prohibir la subcontratación laboral. Oye, para nada más hacer una pequeña acotamiento, sí, efectivamente la Secretaría del Trabajo publicó oficialmente que hay 320 amparos, pero nosotros de la plática con la juez me dijo, tengo 2,000 amparos colgados aquí, así que aguántenme tantito, yo le creo más a la juez porque trae cara de susto la pobre, pero la verdad de las cosas es que la Secretaría pues quiere minimizar el golpe, pero sí hay 2,000, y otro de los puntos que también vemos y que lo dijo claramente Oscar es la prohibición total de la tercerización va contra el quinto constitucional, contra la subcontratación. Claramente incluso la OIT ha señalado, la OIT permite la subcontratación, que es lo más grave, y es un tratado internacional que es aplicable, porque es un tratado que va en la cúspide de nuestra normatividad constitucional. Entonces, nos parece que hay muchos elementos que los vayan a dar es diferente, pero señores, y se los decimos, si no les va a dar tiempo, ampárense. La última campana clara es la del día 1 de septiembre, yo lo estaría presentando el 1 en la tarde, y la otra importante, qué bueno que está mi queridísimo Armando aquí, que quiero tanto, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, ya salió la secretaria diciendo que para nada va a haber una prórroga. Yo sí, y no crean que me divertí mucho, pero vi todos los debates y los morenos no van a dar prórroga. Fueron de perdonavidas dando los 30 días. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿El rechazo del registro al REPSE es impugnable en amparo? En mi opinión, sí. Claramente sí, porque es el primer acto de aplicación. Ahí creo que en el momento del rechazo tienes 15 días hábiles, porque ya te están aplicando claramente la reforma. Coincido. Pregunta para el licenciado de la Vega. ¿Qué se entiende o cómo explicaría qué hace una empresa que presta servicios compartidos? Bueno, esta fue una de las discusiones que hubo cuando se crea este artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, en el que los grupos industriales, empresariales, tienen una serie de división de actividades. Y bueno, tienen la división de restaurantes y bueno, pues todas los meseros, meseras de los restaurantes, chefs, pues van hacia la operadora. Los del retail, pues todos van hacia la empresa que comercializa, las inmobiliarias con su propio personal, y tienen ciertas actividades ajenas al core business de estas divisiones, de mi ejemplo,
que comparten. Y entonces tienen el tema jurídico, el tema de recursos humanos, el tema de marketing, entre otros, que reciben los diferentes silos de actividades de estos grupos empresariales. Y bueno, esto sí es claro, de que se entiende que pueden ser obras o servicios especializados en la medida en la cual obtengan el REPSE y en la medida en la cual sean ajenos, ¿verdad?, al objeto social y actividad preponderante de las otras unidades de negocio de estos grupos empresariales. Varios de ellos hemos nosotros ya obtenido estos REPSes. Yo creo que, mira, dentro de todo este tsunami que hay, lo primero que sí tenemos que reconocer es total, yo creo, al menos lo que nosotros hemos visto, transparencia en el sentido de que no hay corrupción en la Secretaría del Trabajo, y eso es bueno. Podemos o no estar de acuerdo, y creo que sí son impugnables las decisiones de la Secretaría del Trabajo, pero finalmente, bueno, pues me digo que es un acto de autoridad y me niegan un registro. Coincido con Ricardo de que es materia de impugnación vía amparo administrativo, y tendría yo 15 días para hacerlo. Desde luego, es todo en línea, hay que preparar bien el amparo, con fe de hechos, parte de notarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí, yo creo que hay que empezar a establecer una estrategia por la poca claridad que existe en los conceptos. Muchos grupos empresariales quieren cumplir, sin embargo, es un galimatías el artículo 12 con el artículo 1 del acuerdo que reglamenta las obras y servicios especializados por parte de la Secretaría del Trabajo. Muchas gracias. Hay dos preguntas más relacionadas con el REPSE. Si los trabajadores que pertenecen a una empresa especializada deben demostrar de alguna forma la especialización. Es una pregunta de Gabriela Rodríguez. Desde mi punto de vista, sí. La propia definición de servicios, obras especializadas de los acuerdos dice que esas actividades, para que se consideren o tengan esta característica de especiales o de especializadas, tienen que aportar factores adicionales distintivos propias de esa especialización, capacitaciones, certificaciones, es decir, tenemos que tener un cierto nivel de expertise, ¿no? Para justificar por qué el servicio que estoy prestando tiene ese carácter de especializado. ¿Y qué pasa con aquellos prestadores de servicios que son personas físicas con actividad empresarial? Si esa persona física con actividad empresarial cuenta con empleados a su cargo, es viable hacer el trámite y obtener el aviso de registro de las actividades especializadas porque se actualiza el supuesto que marca el artículo 1 del propio acuerdo, ¿no? Doctor, una pregunta relacionada con el tema de Infonavit. Cuando nosotros hacemos una sustitución patronal, no hay este reconocimiento, ¿no?, inmediato por parte del Infonavit hacia los derechos y la antigüedad de los trabajadores, y eso afecta, ¿no?, la posibilidad de solicitar un crédito, un préstamo. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguna alternativa, algún trámite que nos ayude a resolver esta problemática con los empleados? Fíjate que ya lo hemos elevado en nuestra querida Concamín, hemos elevado esta grave problemática porque no tendría por qué vedársele al trabajador. El trabajador sigue con sus puntos y el cambio de patrón, pues ese ha sido un problema que ha venido arrastrando, que cambia de patrón, dice, no, pues es que no tienes la antigüedad y no te puedo dar el crédito. Lo hemos estado platicando, lo vamos a seguir insistiendo en el seno de Concamín para que ojalá nos ayuden. Como saben ustedes, afortunadamente Concamín tiene varios representantes y órganos, pero aprovechando que aquí está mi querido Armando, yo le pediría también que nos apoye Coparmex con esta grave problemática en contra de los trabajadores, porque son muchos los patrones que nos han dicho, oye, están muy molestos nuestros trabajadores porque no se les puede dar, ya estaban a punto para su crédito y ahora les salen que como es nuevo patrón, no se puede. El reglamento es súper oscuro, son normas totalmente administrativas, no hay base legal para eso y me parece que lo podemos lograr a través de los órganos del Infonavit. Si alguien nos manda el dato, incluso yo se lo puedo mandar a nuestros representantes de Infonavit.
Perfecto, sí tenemos un comentario de Armando Guajardo en donde nos dice que es algo que ya se está resolviendo. Y bueno, la pregunta del amparo que venía por parte del licenciado Sergio Boiri, que ya quedó despejada, podemos Por cierto, un concluir. abrazo, mi querido Sergio, qué gusto. Y déjanos por ahí tu teléfono, mi Sergio. Todas las preguntas que no alcancemos a contestar en los próximos minutos se estarán contestando vía correo electrónico, así que no se preocupen. Tenemos también algunas dudas sobre por qué se asigna el mismo folio. Cuando ya hicimos un proceso de registro REPSE y nos lo rechazaron, lo volvemos a hacer y tenemos el mismo número. Esto es normal, se asigna ese número a la empresa. Y después, cuando ya obtenemos el aviso de registro de las actividades especializadas, se va a emitir un folio que es muy parecido a estos números, letras que vemos, por ejemplo, en las facturas o en los FDIs, y se va a emitir por cada una de las actividades especializadas de las cuales solicitamos el registro. La plataforma del REPSE todavía sigue construyéndose, se han ido abriendo distintas preguntas, se han incorporado, ¿no? Algunos segmentos dentro del cuestionario. Creemos que esto va a continuar de esa forma. A nosotros lo que nos han informado es que está pendiente de habilitarse la adición de actividades, la eliminación de actividades, poder nosotros subir documentos actualizados, es decir, logramos el registro de una actividad y posterior a ese registro volvimos a actualizar nuestro objeto social. Ese tipo de detalles a los que nos vamos a enfrentar los vamos a poder a estar alimentando a través de la plataforma en los próximos días, ¿no? Esperemos que esto no tarde mucho más. ¿Qué formatos hay que utilizar para dar los avisos cuatrimestrales al IMSS e Infonavit? ¿O cómo va a ser la carga de información o el reporteo ante estas autoridades? Bueno, pues ya por ahí el IMSS publicó algunas de sus fórmulas de lo que lo va a utilizar. Desde luego todo va a seguir siendo vía plataforma. Por ahí está el acuerdo del instituto que lo podemos poner a la disposición de todos ustedes. Si nos dejan alguna fórmula, les mandamos el acuerdo del IMSS. De acuerdo. Pregunta, si el representante legal manifestado en la fiel de la empresa es diferente del representante legal para temas de IMSS e Infonavit, ¿es causa de rechazo del REPSE? No. Automáticamente cuando nosotros ingresamos a la plataforma y ponemos nuestra e-firma con nuestra contraseña, en la siguiente pantalla que nos abra, después de aceptar los términos y condiciones de la plataforma, nos va a dar ya por default el nombre o los datos del responsable de la e-firma. Y esos serán los datos que nosotros debamos ingresar. Nos ha pasado que muchas empresas actualizaron al responsable de la e-firma y cuando realizan el trámite sigue saliendo el anterior. Lo que tenemos que hacer en ese caso es subir ya los datos del nuevo representante, porque esto eventualmente se va a reflejar en la plataforma y no es un factor determinante para rechazo del registro. Para el doctor, ¿no será útil el aviso individual que recibió el trabajador de la sustitución patronal para demostrar que conserva su antigüedad? Sí, así se ha estado haciendo, lo han ido a llevar y han ido a llevar también el convenio. Lo grave es lo que yo decía de la disparidad que tenemos en sustitución patronal. Mientras que el IMSS ahora sí afortunadamente no salió pidiendo miles de requisitos y convenios y demás, el Infonavit sí empezó con eso. Entonces yo creo que el trabajador tiene que llevar lo más posible para poder acreditar, pero es una traba administrativa, repito, ni siquiera está en ley, eso es una traba de los criterios, de los puntos y de la antigüedad, que yo creo que ya se planteó, por lo menos sé que por Concamín ya la planteamos, y se está pidiendo quitar esa traba, analizar. Es una reforma trascendental que no pueden salir perjudicados los trabajadores. De acuerdo. Muchas gracias. Para el licenciado de la Vega. Por el tipo de sectores que tienen estructura comercial, que tienen
Para el licenciado de la Vega, los contratistas de obra civil para construcción y mantenimiento de red de fibra óptica se consideran servicios especializados, aun y cuando la obra no se realiza dentro de las instalaciones de la contratante. El análisis de todo el tema de la construcción ha sido un debate constante y permanente, porque una es la empresa o la fibra que va a fondear el proyecto, otra es la que realiza pues, los planos, otra es la que realiza la estructura hidráulica, la estructura, la instalación de diferentes cosas. En principio, el criterio de las secretarías es que pues, todo, la constructora que gane el proyecto, pues tiene que proveer de toda esa actividad, lo cual es contrario totalmente a la forma de hacer negocio. Entonces, yo creo que esto se tiene que ir alineando, será vía de amparos o vía de negociaciones o la multiplicación porque no puede ser una norma disruptiva. Si no podemos, vía esta mecánica, el influir la forma en la que se vienen haciendo los negocios. Desde luego, en la medida en la que cada empresa tenga personal, tenga material propio, tenga autonomía de gestión, una cierta especialización, y son actividades complementarias en la realización de una obra. Ya lo decía Ricardo, simplemente en la construcción del Tren Maya, ¿no? Queremos ver, pues si es una sola la constructora y que no va a subcontratar ningún servicio, es imposible que lo realicen. Entonces, cuando se pretende disasociar la realidad económica con el tema jurídico, pues lo que va a suceder es que vamos a terminar en una serie de interpretaciones jurídicas en los juzgados respecto a lo que sí se puede o no se puede. Entonces yo creo que si el tema es que no hay disposición de personal en beneficio de otra, tienen los materiales propios, tecnología propia, autonomía de gestión propia, y están fuera de las instalaciones de manera permanente o de manera, en la mayor parte del tiempo, de la beneficia de los servicios, yo creo que hay forma de poder pelear que no es registrable esa actividad porque el origen o de las obligaciones surgen de una relación diversa a la que pudiera ser una laboral. Como en el caso concreto son relaciones o civiles o mercantiles de empresas constructoras que se unen para la realización de ciertas actividades. Pero es precisamente a lo que se refiere. Cuando la norma no es clara, cuando no hay uniformidad de criterios, hay incertidumbre. La norma jurídica debe ser general, obligatoria, abstracta, ¿verdad? Y clara. Y en este caso hay esa poca claridad que genera pues todo este galimatías en el que estamos hoy por hoy metidos cuando la mayor parte de las empresas quieren cumplir. Entonces yo creo que es hacer el análisis, tener un dossier en cada empresa, por qué sí o por qué no, y cuando vengan las inspecciones del trabajo y las multas, pues tener los elementos de defensa para poder impugnar, ¿no? Se han hecho gestiones de todo tipo, por todo tipo de ramas industriales y de servicios frente a la Secretaría del Trabajo, y bueno, lo que se dice en un webinar no se confirma en el otro y sale otra idea, y esto, bueno, pues definitivamente requiere de una regulación uniforme para dar certeza a los diferentes factores de la producción que queremos cumplir con esta norma. Y en este caso, siguiendo un poco la línea de lo que nos está comentando, ¿quién sería competente entonces para determinar si un contrato es laboral o es de otra naturaleza? Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo, porque lo que tú mencionas, primero es el REPSE, está bien. El REPSE es un solo registro, cumples con el registro. No califica el contrato que tú celebras con el beneficiario de los servicios. Cuando la Secretaría del Trabajo vaya y vea que el señor de la fibra o el señor del elevador está dentro de tus instalaciones, va a emitir una resolución y va a decir, oye, pues esto está en violación del artículo 13 de la Ley del Trabajo porque es parte de tu core business, y vendrá una sanción. Esa sanción va a ser parte de la Secretaría del Trabajo y necesariamente te van a dar el término de 30 días para cumplir o ajustar o revisar este tema, y creo que hay una reforma, Jiménez, el tema del reglamento, que se están acotando estos tiempos, y esa emitirá una resolución que es impugnable vía administrativa, ya sea el contencioso administrativo o el tribunal, lo que antes era el Tribunal Fiscal de la Federación, ¿no? Oye, ahí yo quisiera ahondar un poquito, Parrer, porque como ya hemos dicho, esta reforma tiene todos los visos fiscales, y quien va a juzgar también en un momento determinado el contrato, pues va a ser cuando te caiga la auditoría fiscal. Ahí va a ser la prueba de fuego, porque te van a decir, oye,
pues sí, tu contrato muy bonito, pero no tenía REPSE, pues no es deducible. O aún teniendo REPSE, caía en el objeto social de la contratante o en su actividad económica preponderante. Entonces, a mí me parece que tenemos una oportunidad con la PRODECON, con esta Procuraduría del Contribuyente, donde sí creo y ha desahogado consultas, porque a mí lo que más me preocupa, pues ya no es si me cae la multa en la Secretaría, pues sí está grave, pero si no puedo deducir miles de pesos o de millones de ISR o acreditar mi IVA, pues ese sí me va a dar un infarto al miocardio. Entonces yo soy de la idea que podemos ir a la PRODECON y decirle, oye PRODECON, pues ¿qué crees? Tú eres un intérprete de la ley fiscal, ayúdanos y oriéntanos. Creo que por ahí puede ser es una autoridad seria, es una autoridad que está obligada a proteger al contribuyente y finalmente somos contribuyentes. Y por otro lado, pues también en los juicios laborales, ¿no? Vamos a tener el caso claro cuando vengan los juicios laborales, nos vamos a defender diciendo, no, pues fulanito es un contrato que no es especializado, es un contrato mercantil, y ahí va a venir el baile, ¿no? Que los nuevos jueces laborales, o quizás todavía en algunos estados nuestras queridas juntas, van a tener que resolver si la naturaleza del contrato fue de obra y servicio especializado laboral o de otra naturaleza. Entonces, vamos a tener a muchas autoridades actuantes, ¿no? La Inspección del Trabajo, el Tribunal Fiscal de la Federación, el SAT, y yo creo que en materia fiscal sí podemos anticiparnos y sí le podemos hacer una consulta a la PRODECON o también a la propia Inspección del Trabajo. La facultad de desahogar consultas en materia laboral la tiene la Inspección del Trabajo, se le puede preguntar y a ver qué opinan, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues por Oye, eso concluimos. O a nosotros también les podemos dar la opinión. Exacto, que nos consulten a nosotros, doctor. Primero. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su participación. Las preguntas que quedaron pendientes de contestarse se estarán enviando por correo electrónico. Le cedo la palabra al licenciado de la Vega para el cierre de esta reunión. Muchas gracias. Gracias, Jime. Gracias, Richard. Pues un honor el estar con todos ustedes. Hubo más de 300 personas que participaron en este webinar. Es un gusto. Y bueno, pues simplemente recordarles el tema de la escuela, el Business School que estamos abriendo, inaugurando, pues precisamente para la capacitación. Hay muchísimos temas, el tema de la reforma laboral, el tema de los recuentos, el tema de la implementación de la reforma, el monitoreo por parte del gobierno americano, la modificación de las alternativas en materia colectiva que requieren de una capacitación constante y respondiendo a esta necesidad de las empresas, es por eso que iniciamos este proyecto. Agradecerle enormemente a Helena por la coordinación de este evento, a Jime por su participación, Ricardo, al despacho en general, a Eduardo Arrocha por ahí, a Armando y a todos nuestros amigos que nos hicieron favor de participar. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y estamos a sus órdenes. Muy buenas tardes. Gracias.